Hermanos, muy buenas tardes. Tengan muchas bendiciones todos ustedes. Como se acordó el pasado lunes en la reunión de matrimonios que se lleva a cabo en línea con el pastor Juan Carlos, se acordó que a partir del próximo lunes 14 de diciembre, en esta reunión se concluyan los estudios que veníamos haciendo correspondientes a los estudios dominicales. Hemos estado llevando a cabo el estudio del libro de 12 mujeres extraordinarias. El próximo lunes, 14 de diciembre, nos tocaría el tema número 10 de este libro, 12 mujeres extraordinarias, y corresponde al personaje de María Magdalena, que la menciona el autor del libro como liberación desde las tinieblas. Voy a hacer una breve introducción entre mi esposa y yo, hermanos, de lo que es este tema, esta lección. Es con el fin de que para el lunes que tengamos la reunión y que esperamos que todos tengan el material y lo puedan haber leído, comentar y escuchar las opiniones personales de quien desea así comentar en la reunión del lunes próximo. Bien, María Magdalena tiene el privilegio eterno de ser la primera persona a la que Cristo se reveló después de su resurrección, nos dice la lección. Existen diversas especulaciones sobre este personaje, conjeturas tomadas de la lectura de la propia Biblia, hasta novelas o película, a lo cual el autor no deja de referirse en este libro. En lo personal, considero que lo verdaderamente interesante para conocer y reflexionar está escrito muy preciso en la palabra de Dios. Me impresiona el amor y la compasión de nuestro Señor Jesús para socorrer y liberar de sus problemas al ser humano, como fue hecho con María Magdalena. Y me quedo con una hermosa cita que contiene nuestra lección y que está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 6, y dice: porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo nuestro Señor. A continuación, hermanos, mi esposa pues va a tratar de explicar los diversos asuntos que toca el tema, esta lección. Habla, por ejemplo, de las tinieblas en las que está María Magdalena antes de su encuentro con Jesús y de su liberación y demás temas que ahí vienen. Entonces, dejo a mi esposa para seguir exponiendo en base a las citas bíblicas correspondientes, que son tanto del Nuevo Testamento como en algunos casos con libros del Antiguo Testamento. Muchas bendiciones para todos nuevamente. ¿Cómo están, hermanos? Bien, como comentaba mi esposo, estamos viendo nuestra lección número 10, María Magdalena. Estamos por terminar nuestro libro. María Magdalena, una mujer extraordinaria. Tanto Lucas como Marcos, Lucas 8:2 como Marcos 16:9, la mencionan como la mujer que Jesús liberó de 7 demonios. Comentaba mi esposo, nuestra lección está dividida en 4 puntos. La primera, las tinieblas. Aunque no hay registro de su pasado, debemos deducir que era grandemente atormentada. Posiblemente
incluía depresión, ansiedad, infelicidad, soledad, baja autoestima. No nos habla la palabra de Dios que era una mujer pecadora. Era una mujer que estaba poseída por 7 demonios. Es increíble la forma en que cuando Jesús se enfrentaba con personas que estaban endemoniadas, cómo reaccionaban estas personas. Bien, Jesús la había liberado de todo esto. Tanto Lucas como Marcos lo mencionaban para darnos cuenta de la misericordia de Dios y de su gracia derramada en ella. Después que ella fue liberada de estos 7 demonios, ella se convierte en una discípula de Jesús. Al leer los evangelios nos damos cuenta de varias ocasiones en que Jesús hacía liberaciones demoníacas. María Magdalena fue una de ellas. ¿Cómo y cuándo fue liberada? No se menciona en la palabra de Dios, pero fue libre de este azote. Ella, en el momento en que tiene un encuentro con Jesús, como las mujeres que estudiamos anteriormente, viene un gran cambio en su vida. Eso nos sucede a todos. Todos, cuando tenemos un encuentro con Jesús, tenemos un gran cambio. Ella, el cambio que tiene, la lleva a ser una discípula de Jesús y pasó a ser una sierva de él. Romanos 6:18 nos dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de Jesucristo, libertados del pecado. Es verdad que ella no nos menciona como una mujer pecadora, pero era una mujer que estaba poseída. Y 2 Corintios 5:17, que muchos conocemos este versículo, dice, de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Desde el momento en que ella es liberada de estos 7 demonios, pasa a ser una nueva criatura. Cuando tomamos en cuenta un encuentro con Jesús, cuando tenemos un encuentro con Jesús y nacemos de nuevo, comienza nuestra historia. Lo pasado quedó atrás. La palabra del Señor nos dice que Él borró nuestros pecados, que los arrojó al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. En ese momento nosotros volvemos a nacer y somos nuevas criaturas. Esto le pasó a María Magdalena. Eso le sucede. Ella es una nueva criatura cuando es liberada. Era tal el agradecimiento hacia Jesús que se une al círculo íntimo de discípulos que viajaban con él. Lucas 8:13 nos dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Ella pasa a ser parte de ese círculo tan íntimo que seguía a Jesús, que viajaba con él por las aldeas. Iban los 12 discípulos, pero además nos indica la palabra del Señor que también iban estas mujeres, quienes le servían con sus bienes. Yo me imagino que no nada más con sus bienes, sino que además los atendían. Tanto ella como las otras mujeres eran mujeres piadosas, que dedicaban su vida a las cosas espirituales. Aquí no solo aprendemos de ella, sino también cómo las mujeres son honradas en las Escrituras. No se veía mal que algunas mujeres viajaran con ellos. Había mucho respeto. Fue una discípula fiel al Señor que lo acompañó hasta el momento de su crucifixión. Y aun cuando lo habían abandonado, ella se mantuvo firme. Ella estuvo hasta el último momento y después, porque se dio cuenta cuando lo bajaron de la cruz.
Ella estaba al lado de María, la madre de Jesús. Debió haber sido muy duro para ella, muy doloroso ver cómo crucificaban a quien la había liberado. Juan 19:25, Mateo 27 del 55 y 56 y Marcos 15:40 nos narran cómo estuvo ella junto a las otras mujeres y María, la madre de Jesús, cerca del lugar donde lo crucificaron. Nunca se alejaron del lugar, ya que aún vieron cómo lo bajan de la cruz y cómo lo llevan al sepulcro. Ella con las demás mujeres estuvieron ahí, junto a él. El amor de María Magdalena por Jesús era tan fuerte que toma nota donde lo habían sepultado. Posiblemente siguió a las personas que lo llevaran, entre ellos José de Arimatea. Lo habían sepultado tan rápidamente porque recordemos que empezaba el Sabbat, que únicamente lo envolvieron en una sábana y le pusieron algunos ungüentos. Ella, en el momento en que ve esto, se va a su casa y decide preparar sus propias especies funerarias. No estaba pensando en que Jesús resucitaría. Ella planeó ir al tercer día, a primera hora, y embalsamarlo, como era la costumbre del pueblo judío. Esto lo leemos en Lucas 23, 55 y 56, que nos dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ella con las demás lo prepararon, pensando en ir al tercer día a primera hora y embalsamarlo, limpiarlo y embalsamarlo, porque se habían dado cuenta que había sido tal la prisa por sepultarlo porque iniciaba el Sabbat. ¿Qué sucede ese tercer día? Fue la primera en llegar a la tumba, el primer día de la semana. Su devoción sería recompensada de una manera inimaginable. No había pensado ella en la resurrección, ya que ella iba preparada para embalsamarlo. Nunca se imaginó lo que iba a pasar. El apóstol Juan es quien mejor describe los hechos de esa mañana, y esto lo vemos en Juan 20, del 1 al 13. Grande fue la sorpresa al ver a Jesús vivo después de creer que se habían llevado su cuerpo. Veamos qué es lo que nos dice Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscura el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella se imaginaba que alguien se había robado el cuerpo de nuestro Señor. Lógicamente ellos corrieron y bajaron al sepulcro y vieron, en el versículo 7 dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Quiere decir que ellos igual aún no creían en la resurrección, aunque Él se los había anunciado, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. En el versículo 16 es cuando Jesús se le presenta a María. En el 15 le dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella aún tenía esa duda de que realmente hubiera resucitado. Pero en el 16 sucede lo hermoso. Y Jesús le dijo: María.
Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Vemos cómo Jesús se le presenta. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Fue una forma hermosa de cómo se le presentó a esta mujer que fue fiel al Señor hasta su crucifixión. Y ella fue a dar las buenas nuevas. Es una vida extraordinaria la de María Magdalena. Una vida atormentada, una vida difícil, que no sabemos en qué momento fue poseída por estos demonios, pero cuando tiene el encuentro con Jesús es una mujer liberada. Es una nueva historia en su vida. Es una historia digna de contarse. ¿Qué nos enseña esta lección? Bien, nos enseña que el caminar con Jesús nos lleva a amarlo tan grandemente que decidimos seguirlo voluntariamente. Nos lleva a obedecerle, a serle leal a Él y a tener un corazón agradecido. Ella tenía todo esto. Ella tenía un corazón agradecido al Señor por todo lo que había hecho por ella. Esta es la vida de una mujer extraordinaria, hermanos. Una mujer que al estudiarla nos deja muchas lecciones. Les agradecemos, mi esposo y yo, su atención. Esperamos que esta lección sea de gran bendición para ustedes como lo fue para nosotros. Y esperamos el próximo lunes, en el momento de nuestra reunión, sus comentarios. Estamos a sus órdenes y les mandamos un gran abrazo. Que Dios les bendiga.